the Jummah khutbah. But the question that why do we try and prove Quran is scientific? Why don't we take out the contradiction and say this is Quran, this is correct? Brother, the point to be noted, there is no contradiction in Quran and science. Let me tell you very clearly. There is not a single verse in the Quran which is contradicting established science. It may contradict theories and hypotheses. For example, we say that Quran is against Darwin's theory. There are many things which Quran says which science hasn't confirmed. Many things. For example, Quran speaks about how will our world end, which many scientific hypotheses match with it, some don't. But I'm saying this is what the Quran says, believe in it. So I start believing in the hypothesis that matches with the Quran. Quran says there is life beside this earth. Quran says in Surah Furqan, chapter 25, verse number 59, Allah has created the heaven and the earth and everything in between it. He has put living creatures. Simplemente para entender. Si esto no es palabra de Dios, los musulmanes pueden creer que esto puede contener error, ¿o no? ¿O estoy equivocado? La sunna auténtica, verificada, nunca contradice a lo que dice el Corán. Es decir, que lo que dijo el profeta también era Dios que se lo revelaba. Pero para, entonces es palabra de Dios. Si Dios se lo estaba revelando y él lo reprodujo tal y como lo recibió, ¿es palabra de Dios o no? Pero está diferenciado. O sea, el Corán, digamos que es la palabra que Dios le reveló como el Corán, y que el ángel Gabriel, el intermediario entre Dios y el profeta, le ordenó. ¿Cómo está ordenado los capítulos? ¿Dónde va este versículo? El Corán se reveló durante 23 años. No vino de golpe. Durante 23 años se completaron los 114 capítulos. Y el orden que lleva no es el orden de revelación, sino el orden que el ángel Gabriel le ordenó al profeta Mohammed. Dijo, esto es la palabra de Dios, el libro que Dios te ha dado viene así. Pero Dios también se comunicaba con él a través de acontecimientos, situaciones, inspiraciones que Dios le daba, que no formaban parte del Corán, pero que también se consideran revelación de Dios. Bueno, para. Entonces, para. A ver si... El Corán fue revelado originalmente en el lenguaje árabe. Verdaderamente el Corán es una revelación que hizo descender el Señor de los mundos. Milagros científicos del Corán. Vamos a dar unas 30 evidencias que demuestran que el Corán es realmente la palabra revelada de Dios. Hace más de 14 siglos, más de 1400 años que Dios reveló el Corán a la humanidad como un libro guía para que la humanidad se aferrase a él en su paso por este mundo, como se lee en el capítulo 68, verso 52. El Corán es un recordatorio para todos los mundos y desde el día de su revelación hasta el día del juicio permanecerá como la única guía para la humanidad. O sea, te das cuenta cómo la Biblia es un libro increíblemente manoseado, de acuerdo al gusto del escriba. Si había algo que estaba escrito que no le gustaba, el escriba venía y lo cambiaba. No tenemos ese problema con el Corán, en lo absoluto. ¿Ah? Y no lo decimos solamente porque somos musulmanes, lo decimos porque la misma arqueología lo está diciendo. O sea, vas a encontrar todos los manuscritos que quieras y te vas a dar cuenta que los manuscritos son exactamente iguales a la revelación, y aquí se cumple la profecía o la promesa de Allah. Tú sabes que Él siempre cumple las promesas, que el Corán como última revelación iba a ser completamente salvaguardado. Así es. No son pocos los vídeos en redes sociales de apologistas musulmanes que defienden a capa y espada la integridad, sabiduría y el milagro literario del Corán. Que nadie puede reproducir un libro como el Corán, que profetizó descubrimientos científicos siglos antes de hallarse, que sustituye a la Biblia ya que ésta ha sido corrompida, etcétera, etcétera. ¿Es así? En absoluto. Veremos cómo el Corán, de una manera clara, es inconsistente consigo mismo, con falta de rigor histórico y, por supuesto, ni hay coherencia, y sí muchas contradicciones en el Corán. Este vídeo y los siguientes se unen ya al ya desarrollado en este canal, con el título de El Corán, su redacción
y cómo cambió el curso de la historia. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el Corán, sus incoherencias y su falta de rigor histórico. El Corán, como todos los musulmanes saben bien, les fue dado por Mohammed, un árabe que nació a fines del siglo VI en la Meca y murió en Medina el 8 de junio del año 632 de la Era Común. Cuando tenía alrededor de 40 años, se convenció de que había recibido un mensaje del ángel Gabriel junto con una llamada para dar a saber que no hay Dios excepto Allah y que Mohammed es su profeta. Por los restantes 23 años de su vida, profesó recibir muchos más de tales mensajes o revelaciones que él dictó para que otros los escribieran, ya que él mismo se cree era analfabeto. Poco después de su muerte, estos fueron compilados de piedras blancas, pieles de animales, omoplatos de camellos, nervaduras de las hojas de palmera y, según la tradición, por los pechos de los hombres, una alusión a sus memorias, ya que los árabes eran famosos por su memorización y llegaron a ser conocidos como el Sagrado Corán. Según los hadices musulmanes, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, a medida que las copias se multiplicaron, diversas lecturas surgieron, produciéndose serias disputas. Por eso, unos 20 años después, se hizo otra copia oficial y todas las que existieron previamente fueron entregadas a las llamas por orden del líder Uthman. Por unos 12 siglos, el Corán ha tenido muy poco cambio en el texto. El Corán, árabe para la recitación o lectura, no es tan grande como el Nuevo Testamento, así que tiene como la cuarta parte del tamaño de la Biblia. Se compone de 114 capítulos o suras, que varían en longitud de 3 a 286 versículos. Los versículos mismos varían de 1 a 20 y más líneas. Con pocas excepciones, el Corán está escrito en primera persona, siendo Alá el orador. Según el propio testimonio del Corán, la madre del libro existe en la presencia de Dios y se reveló a Mohammed en etapas lentas, bien arregladas, gradualmente por el Espíritu Santo. Otro nombre para el ángel Gabriel, quien trajo la revelación de tu Señor con verdad, a fin de fortalecer a los que creen y como una guía y buena nueva a los musulmanes. La declaración de que el Corán es una revelación divina recibe énfasis a través de todas sus páginas. ¿Qué prueba podía ofrecer Mohammed de que estos suras en verdad provinieron del único Dios verdadero? 2000 años antes, cuando se le pidió a Moisés que fuera a su pueblo con un mensaje de Dios, inmediatamente se vio la cuestión de la autenticidad. Dice el relato en parte: «Mas he aquí, ellos no me creerán ni escucharán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová». Dios resolvió ese problema habilitando a Moisés para ejecutar 3 señales. Al ver estas pruebas de autenticidad, el pueblo creyó. Y por los siguientes 40 años, los israelitas presenciaron muchos más milagros. Particularmente se manifestó poder divino al tiempo que se le dio la ley: truenos, relámpagos, fuegos, humo, sonido de trompeta, terremotos. Todos fueron combinados para testificar que Moisés no era un impostor, sino que verdaderamente era un profeta comisionado divinamente. Cuando Cristo Jesús vino, la misma cuestión de autenticidad surgió y de nuevo se contestó inequívocamente.
hasta tal grado que pudo enviar a Juan el Bautista el informe asegurador. Los ciegos están viendo otra vez, y los cojos están andando, los leprosos están siendo limpiados, los sordos están oyendo, y los muertos están siendo levantados. Y por eso a los caudillos religiosos de su día Jesús pudo decir: si no estoy haciendo las obras de mi Padre, no me crean, pero si las estoy haciendo, aun si no me creen a mí, crean a las obras. Pues hasta los caudillos religiosos, hipócritas y maliciosos, recibieron una señal: la resurrección de Jesús después que hubo yacido en el sepulcro por 3 días. Y sus seguidores hicieron aún mayores señales porque las ejecutaron a través de un área más extensa y por un periodo de tiempo mucho más largo. Tanto Moisés como Jesús fueron usados para introducir nuevos sistemas religiosos y cada uno se estableció como profeta de Dios por la ejecución de muchas señales o milagros. Pero ¿dónde estuvieron las señales estableciendo a Mohammed como profeta de Dios y probando que Dios había introducido un nuevo sistema de cosas en Arabia a principios del siglo VII después de la era común? ¿Pudo Mohammed decir, como dijo Jesús: si no creen en mi mensaje, crean en mis obras, en mis señales, en mis milagros? No, no pudo, porque no tuvo ninguno para establecer la autenticidad de su mensaje. No nos ha dado pruebas, ¿vale? La doctrina, por usar esa palabra, no, la enseñanza del Corán es que todos los profetas han traído milagros, ¿vale? Y el milagro que se le ha dado al profeta Muhammad es el Corán. Y obviamente los eruditos musulmanes, creo que acertadamente, argumentarían que por qué en nuestro caso Dios no le ha dado un milagro visual, ¿no? Como partir el agua, ¿no? En el caso de Moisés y eso. Y la respuesta es que esta es una revelación definitiva, es decir, es la última y tiene que estar en vigor hasta el día del juicio. Entonces tiene un formato distinto, ¿vale? Pero eso no hace que sea menos milagro. De hecho, yo cuando estudio el milagro del Corán, cuando alguien viene y me dice, ¿cómo puedes creer que Jesús curó al leproso? Yo siempre le respondo, pero si el Corán es un milagro mayor que eso, quiero decir, y está ante tus ojos, ¿no? Vale, si quieres que te dé algunos ejemplos. Repetidamente se admite este hecho a medida que sus oyentes acusan a Mohammed de impostura y falsificación. En vista de las muchas señales o milagros que los profetas anteriores habían ejecutado, ¿no tenían sus oyentes derecho de preguntar, según se registra en las suras 6.37 y 13.7, ¿por qué no se le envía una señal de parte de su Señor? Pero se les dijo, según se registra en las suras 6.109 y 17.59, seguramente las señales están en el poder de Dios, pero ¿qué les hará comprender que si vinieran señales ellos no creerían? Nos abstenemos de enviar las señales solo porque los hombres de pasadas generaciones las trataron de falsas. Repetidamente se dijo a sus oyentes que Mohammed solo era un amonestador, pero con eso solo se admite el punto que se discutía. Ellos querían prueba de que Mohammed era verdaderamente el guiador de Dios por la ejecución de milagros. ¿Cierto? Algunos en tiempos antiguos no creyeron a pesar de las señales, pero eso no impidió que Dios enviara milagros por sus profetas. Y tampoco usó Cristo Jesús ese hecho como excusa para no dar prueba de su comisión divina por la ejecución de milagros. En contraste notable con los profetas antiguos que así vinieron a su pueblo con pruebas claras de su misión, la única señal a la que señala el Corán, aunque la tradición musulmana indica lo contrario, es la del mérito literario del mensaje mismo. Según la Sura 2, 23 y 24 dicen ellos, él lo falsificó, di, entonces traiga un sura semejante a este.
Y según se registra en la Sura 17:88 dice: Di, si los hombres y los genios se unieran para producir un Corán como este, no podrían conseguirlo, aunque se ayudaran mutuamente. Dicen los apologistas musulmanes: desafía comparación por su belleza, y solamente Dios pudo haber inspirado verdades espirituales en lenguaje tan noble. Es lo que escuchamos muchas veces. Hay muchos pasajes hermosos en el Corán, especialmente aquellos que tratan de los atributos de Dios, como los suras primero y más breves, y sin duda, su mensaje exaltado en prosa rimada tuvo la mayor atracción para los árabes en un tiempo cuando tal vez ni siquiera haya existido algo en su propio lenguaje que pudiera llamarse estrictamente un libro. Pero no puede negarse que sus diversas partes son de valor muy desigual. La gran literatura no es repetitiva ni redundante, pero en el Corán, vez tras vez, se repiten los relatos de Adán, Moisés, Jesús y otros, y siempre con el mismo propósito. En el Sura 55, la expresión «Entonces, ¿cuál de los favores de nuestro Señor negaréis?», aparece no menos de 31 veces, en un total de 78 versículos. 3 de cada 4 suras amonestan del fuego del infierno y castigo después de la muerte, y 2 de cada 3 traen a colación el asunto de su autenticidad. Aún más seria es la falta de coherencia en el Corán. Hay poco rigor entre los suras, puesto que están colocados en orden de longitud, comenzando con los más largos, aunque estos fueron escritos al final y se comparan desfavorablemente con los primeros. Los suras mismos a menudo parecen ser una conglomeración de versículos, un factor que hace al Corán sumamente difícil de entenderse correctamente, pues como lo expresa una autoridad, Mohamed Abduh, un teólogo musulmán egipcio del siglo XIX, que dijo: quien quiera que dé su opinión tocante al Corán, tiene que poder descubrir qué versículos de la Meca están mezclados con suras de Medina, y qué versículos de Medina están confundidos con las suras de la Meca. También se halla frecuentemente que falta coherencia entre los títulos y los suras mismos. El Sura 29 se titula La araña, aunque solo se hace una mención pasajera de este insecto en medio del sura. No hay enseñanza posible de que podamos aprender alguna lección sobre la araña. Lo mismo es cierto del Sura 16, la abeja, y del Sura 27, la hormiga. En el Sura más largo, el número 2, la vaca, encontramos que solo hay 6 versículos de los 286 que tratan de este animal. La Enciclopedia Británica, en su tomo 16, en la edición de 1907 y en sus siguientes, dedica 2 páginas a una discusión de las debilidades literarias del Corán, tales como la violación de la ortografía y la interrupción de pensamiento para conseguir una rima, la rima de tales temas indecorosos como los que se relacionan con los periodos menstruales de la mujer, la omisión de eslabones indispensables y la verbosidad superflua. Tampoco está libre el Corán de errores gramaticales, etcétera, etcétera. Para el historiador Carlyle, que le tenía la mayor admiración a su profeta héroe Mohammed y por lo tanto no podría ser acusado de prejuicio, era increíble e inconcebible que persona alguna considerara al Corán un milagro literario. Dijo él, entre otras cosas: es lectura tan pesada como jamás emprendí, un revoltillo confuso y tedioso, no refinado, informe en un escrito en lo que toca a escritura tan malamente como el peor libro que se ha escrito. Y el historiador Edward Gibbon, el autor de la obra monumental La decadencia y caída del Imperio Romano, quien incidentalmente fue un crítico muy férreo de la llamada cristiandad, en su descripción del Corán, aunque admite que tiene alguna belleza, dice que se fastidió por su infinita rapsodia incoherente de fábula, precepto y declamación.
añadiendo que los atributos divinos exaltan la fantasía del misionero árabe, pero sus frases más elevadas tienen que ceder a la simplicidad y hermosura sublime del libro de Job, compuesto en una edad remota en el mismo país. Y a lo cual podemos añadir el Sermón de la Montaña, el libro de Isaías, el capítulo 13 de 1 Corintios y muchísimos de los salmos y las parábolas de Jesús. Pero los musulmanes alegan que podemos pasar por alto el hecho de que Mohammed era analfabeto y ninguna persona analfabeta podría haber producido tal obra. Cierto es que Mohammed tal vez no haya podido leer y escribir, pero queda en pie el hecho de que él fue un negociante muy próspero que consiguió en matrimonio la mano de su patrona, una viuda rica y culta. Su analfabetismo explicaría la debilidad literaria que hemos notado en el Corán. Ni puede argumentarse que la traducción es la responsable. Literatura que es verdaderamente grande se refleja como tal a través de una buena traducción, como es el caso de la Biblia, que es una gran literatura en cualquier idioma. Además, los defectos que han encontrado los especialistas en cuanto a la redundancia, la falta de coherencia, la rima defectuosa en el Corán, todos son inherentes en el texto árabe original y no necesariamente en una traducción. Finalmente, notemos el testimonio de la historia del Islam sobre este asunto. En la recopilación del Corán bajo la dirección de Zaid ibn Thabit, un contemporáneo de Mohammed, se decidió a base de mérito literario en la cuestión de la autenticidad de los diversos suras y aleyas. De ninguna manera, sino por los juramentos de los que presentaron los suras. Tampoco fue siempre unánime la opinión. Algunos de los compañeros socios de Mohammed que le sobrevivieron a él expresaron las más fuertes dudas de que los suras 1, 113 y 114 pertenecieran al Corán. Claramente, el mérito literario no fue el factor determinante en lo que se refiere a ellos. En vista de los hechos que se han presentado, no puede alegarse que el Corán esté inspirado divinamente debido a que sea un milagro literario. Para un examen de otras pretensiones que se hacen acerca del Corán, dirijo al seguidor de Pixelando la Historia a vídeos subsiguientes que tratarán el mismo tema.